En la Biblioteca Pública del Estado, allí se celebrará esta tarde a las 8 la segunda de las conferencias con motivo del centenario del fallecimiento de Antonio Ramos. Insistimos, es el primer cronista oficial de la ciudad, y la conferencia de hoy va a ser impartida por José Antonio Alarcón, muy Hola, buenas, muy que buenas. va a hablar sobre Antonio Ramos y africanismo, ¿no? Sí, bueno, el africanismo ceutí, sí, efectivamente. Antonio es el principal teórico del africanismo ceutí. El africanismo durante muy buena parte del siglo XX, la primera mitad básicamente entre finales del siglo XIX y la independencia de Marruecos, 1956, se convirtió en un verdadero magma ideológico de la ciudad, ¿no? Las élites estaban enfrentadas por muchos motivos, económicos, sociales, políticos, pero a todas, a esas élites burguesas de la ciudad, las unía ese pensamiento africanista, esa reivindicación de la presencia y del papel de España en Marruecos, ¿no? Marruecos en el norte de África, en definitiva. Y eso se segregó en buena parte. Hay otros africanistas españoles importantes y previos a Antonio, pero en Ceuta se segrega muy especialmente a través de la obra de Antonio, ¿no? Antonio tiene dos obras importantes, que las dos son de 1903, precisamente, que es el momento que él ha ido a un viaje a Fez, ha recorrido Marruecos en plena guerra civil entre Abu Amara, el Rogui y el sultán Abdelaziz, a través de estos libros va generando. Perlas Negras, por una curiosidad, era un merendero, una taberna que había justo en los límites entre Ceuta y Marruecos en aquella época. Por eso le va a titular el libro Perlas Negras, ¿no? Lo que él va segregando a través de estas obras es todo un programa. Primero, un programa de por qué España debe penetrar en Marruecos. Fundamentalmente hay una importante ideología regeneracionista, ¿no? Es decir, Antonio comparte la amargura por la derrota de España en el Pacífico y en el Atlántico, la pérdida de Cuba y Filipinas. España ha pasado a ser una potencia de segundo orden. Él, junto a otros, es un patriota y considera que España debe recuperar ese papel de potencia y tal. La manera de hacerlo, él entiende que es entrar al reparto colonial, un reparto que está centrado en África, y lógicamente a España, por historia, por geografía, le corresponde ejercer su influencia sobre Marruecos, ¿no? Eso es lo que él pretende, y a la vez ese programa sirve, o él entiende que va a servir, para revitalizar Ceuta y Melilla. Ceuta y Melilla son dos ciudades en ese momento olvidadas, con muy poca población, fundamentalmente fortalezas y presidios, y él lo que quiere es convertirla en una gran ciudad moderna, una ciudad burguesa en definitiva, y va a generar o va a segregar a partir de ahí todo un programa de transformaciones urbanas, políticas, sociales, que la ciudad debe acometer para convertirse en un flujo de penetración, de influencia en Marruecos, ¿no? En un centro, en una atalaya, en una plaza de armas, y también en un centro que ilumine esa influencia española hacia Marruecos. ¿Y en qué se ve reflejado el africanismo ceutí? Bueno, pues prácticamente durante esos años en todo. La prensa es africanista, los clubes sociales, me acuerdo. En el primer Congreso Africanista de 1907 hubo 4 seguidos prácticamente. Una de las sociedades que participaba era la Sociedad La Peña. La Peña era un casino, era el casino normal de la ciudad de aquella época, y toda la sociedad. ¿Por qué? La Cámara de Comercio que nace en 1906, nace reivindicando el programa africanista. El Centro Comercial Hispano-Marroquí de Ceuta igual, ¿no? En definitiva, ellos lo veían como una especie de Eldorado, ¿no? El futuro de Ceuta, si había algún futuro en aquel momento, porque ellos además tenían en la cabeza la Primera Guerra de África, que significó un cierto momento de auge de la ciudad por la llegada de una cierta burguesía comercial que vino a la guerra, esa idea hacía que de alguna manera para ellos y lo fue hasta los años 50, Marruecos era el futuro, era el porvenir de la ciudad, donde debería venirnos un poco el desarrollo, en fin, ellos lo veían así. Y esto va a impregnar, como digo, a toda la sociedad. Uno podía ser liberal o conservador, podía ser de la Peña o del casino africano, pero siempre era africanista, ¿no? Quizá esto se empieza a romper en los años 30, cuando el movimiento obrero, que no ha participado en esa, porque fundamentalmente el africanismo es una ideología burguesa, ¿no? Que no ha participado en la concepción de ese programa, ya no esté tan imbricado en ese programa africanista. Pero, desde luego, hasta los años 50, la inmensa mayoría de la burguesía ceutí confió en ese programa, que en buena parte va a ser expuesto, va a ser transcrito por Antonio Ramos. ¿Y queda algo de eso ahora?
¿Queda Bueno, algo de eso ahora? la influencia de Marruecos sobre nosotros queda, ¿no? Indudablemente, la geografía no se puede cambiar, eso es un hecho real, y desde luego la ciudad está muy imbricada en todos los problemas que el norte de África pueda tener, en su zona de influencia, eso parece obvio. Pero hombre, ya no hay una ideología africanista que plantee el que vayamos a la conquista de un reino, ¿no? Que es lo que planteaban un poco en aquella época. Hoy se trata más, o se intenta más desde las vías de cooperación, ¿no? Pero sí es absolutamente necesario. La política exterior española, una de sus primeras prioridades, lo será ahora y lo será siempre, porque es su vecino y no hay otra, es atender muy claramente a los problemas de Marruecos, a las necesidades de Marruecos, a nuestra relación con Marruecos, que evidentemente en este momento solo puede ser cooperativa, ya no se trata de la conquista de un protectorado o de una conquista colonial, pero sin duda sigue siendo importante para la ciudad y para nuestro futuro. Bueno, la exposición sigue en la Biblioteca Pública hasta mañana, último día de mes, último día de exposición. Efectivamente, la exposición va a seguir hasta mañana, que es el último día del mes y el último día de la exposición, porque iniciamos el día 1, que también tiene que ver con África, es O'Donnell, que fue, como sabes, el general que manda las tropas que vienen a la Primera Guerra de África, que va a ser expuesta por la Asociación Fernando de Leiva y el Centro de Cultura Militar, ¿no? Una biblioteca que está cargada de actos. Bueno, intentamos estar activos. Hay días que tiene más de uno y todo, ¿eh? Normalmente es casi todos los días, porque siempre tenemos uno infantil por la mañana, que no anunciamos, porque lo hacemos concertados con los centros. Casi todos los días hay más de uno. Me refiero por las tardes a veces hay hasta 3 y hasta 4, ¿no? Sí, ¿no? Pero sí, normalmente 1 o 2 suele ser lo normal, ¿no? Bueno, pues ya saben, el de esta tarde, a partir de las 8, José Antonio Alarcón les va a